Y bueno, hoy martes vamos a compartir una entrevista con el alcalde de Piriápolis, con Mario Invernizzi, en este ciclo de mano a mano que hemos iniciado ya hace un tiempo y que va a continuar, por supuesto, este año y el año que viene. Y hay muchas cosas para hablar con alguien que está al frente del municipio, de uno de los balnearios de nuestro departamento, no solamente por el balneario en sí, sino por una ciudad que tiene una cantidad de cosas que no solamente pasan por la playa y por las cuestiones turísticas, sino que es un lugar que tiene una cantidad de realidades y que, bueno, desde hace ya unos cuantos años tiene a Mario como, digamos, el hombre encargado de guiar los destinos junto al consejo de aquella ciudad. Mario Invernizzi, ¿cómo te va? Buen día. El camión. Ahí vamos. Vamos bien. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos bien en Piriápolis. Y yo creo que se están haciendo cosas. Se mueve el pueblo. Uh-huh. Y bueno, ahora a esta altura ya empezando a esperar la temporada, sí, la famosa temporada, si bien a nosotros se nos ha cambiado mucho el concepto de la temporada, podemos decir que en general hoy ya estamos en temporada. Porque y Piriápolis tiene una cosa, ¿no? Viene mucha gente el fin de semana, incluso en Montevideo, Piriápolis. Mucha gente, sí. Se ha transformado en un lugar que ya, más allá del verano, que acumula evidentemente, pero Piriápolis es un lugar de destino. Uno viene por la interbalnearia y hasta el cruce con la ruta 10 es impresionante. Después merma un poco. Tiene mucha clientela de turismo interno Piriápolis. Sí, turismo interno y además segunda residencia. Uh-huh. O sea, hay mucha gente que se ha mudado a Piriápolis. Cuando digo Piriápolis estoy hablando de los distintos balnearios que conforman, sí, claro, el municipio de Piriápolis, ¿no? Tener esa conciencia que empezamos en el Potrero y yendo de acá de Maldonado hacia allá y terminamos en el arroyo de las Tarariras, así como Bellavista también y Solí. Mucha gente que ha optado por su segunda residencia. Esto es gente que llega los viernes y se va los lunes. Claro. Entonces, y a veces sucede que ahí se ha instalado mucha gente con el tema que tienen su trabajo en Montevideo. De repente una parte de la familia tiene el trabajo en Montevideo y se vienen a vivir y bueno, va a laburar uno a Montevideo, el otro se queda y un lugar tranquilo para criar los hijos. Pero son cifras de crecimiento muy grandes las que tenemos, muy grandes en cantidad de gente que está viviendo, es decir, y en visitantes y en turistas. Está tranquilo igual Piriápolis, ¿no? A pesar de ese crecimiento, sale poco Piriápolis en las crónicas, viste que 2x3, acá tenemos problemas, como que hay problemas, como que hay cuestiones sociales que por lo menos no, de esos problemas que tenemos, por ejemplo, Maldonado, no aparece mucho Piriápolis a pesar del crecimiento. ¿Cómo ser? Situaciones... viste que acá se pone énfasis en Crónica Roja, en todas esas cuestiones. Y uno no está pendiente de que Piriápolis haya cambiado mucho en ese aspecto. No quiere decir que no haya. No quiere decir obviamente que no haya, pero en realidad en relación a otros lugares hay mucho menos. Y bueno, si quiere hablar de ese tema podemos hablar de eso, podemos hablar. ¿Cómo no? Porque ahí... La idea es hablar de todo. El asunto es que cuando se habla del tema de la seguridad y se habla del tema de la convivencia, es un trabajo de todo el mundo. Generalmente se aprovecha, vamos a ser claros, se aprovecha el tema cuando pasa algo para darle por la cabeza a Bonomi, ¿no? Sí. Obviamente. Entonces hay situaciones que se dan y se magnifican, se amplifican y con un claro contenido político. No digo que no las haya y que no haya problemas serios. Ahora, yo creo que toda la policía Maldonado, toda la policía con el nuevo
la nueva ley orgánica policial, con la nueva forma de funcionamiento, ha venido demostrando, sobre todo en hechos puntuales, una forma de encarar el delito que es una forma global. Ahora recién aplicado el nuevo Código de Procesos, algo que le van a ver las patas a la sota dentro de un tiempo, no es una cosa inmediata. Pero vos tenés la policía de Maldonado, por ejemplo, que agarró a aquellos chorros del Conrad, con un problema que no lo había podido agarrar la policía de Costa Rica ni la de Canadá, estaban siendo buscados por todos lados y fueron descubiertos a través de un ejemplo de la policía de Maldonado. Vamos a ver una cosa clara, tuvieron su influencia las cámaras, pero muchos fueron agarrados acá, muchos fueron agarrados en Montevideo, muchos fueron agarrados en Colonia. Entonces, ese tema del accionar de la policía es importante, pero existe un problema más para este lado del oeste, del este del departamento. Es un problema social, es un problema crítico porque es un problema social. Es decir, vos no podés tener un lugar con la ostentación y el derroche de riqueza como suelen manejar en Punta del Este, y no estoy hablando de el gobierno departamental, no estoy hablando del gobierno municipal, no estoy hablando ni siquiera de los operadores turísticos. Estoy hablando de un sector social que a través de los medios de comunicación, a través de la onda que tratan de ponerle, es la ostentación del derroche, que no es la gente que viene generalmente para estos lados. La ostentación del derroche, lo que está de más, el consumo desenfrenado. Y frente a eso te encontrás con realidades del departamento hoy, con 6.000 operarios de la construcción en seguro de paro, que eso te está marcando una realidad, un contexto social distinto de lo que pasa. Bueno, eso en algún momento hace eclosión por ese lado. Tenés el fenómeno de la introducción de la droga. Fíjate lo que pasó en San Carlos, que se habló y se levantó y se levantó y se levantó y se levantó y se levantó, y después, bueno, se quedó quieto. Se quedó quieto, se arreglaron, se encontraron los responsables, hubieron los procesamientos, se intervino en los lugares que había que intervenir y se aflojó. Allá esos problemas no están tan magnificados porque no existe esa diferencia social tan brutal. Claro. Es decir, no existe. No existe que vos pienses de que alguien te puede dejar $100 de propina. Y entonces acá parece que las monedas, si se da manija hacia afuera, como que la plata está rodando por el suelo, que está la forma fácil de hacerla, y no es así. Entonces, mantener el perfil bajo y hacer un trabajo de contención y de permanente en lo que se llama la convivencia, ¿no? Hay sitios donde sí ha habido problemas puntuales, no existen. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, te podría decir que allá unos 15 años o algo por el estilo, estuve hablando con un comisario mayor, amigo. Él me decía en aquella época, que si no se tomaban las medidas correspondientes, tenían un estudio de Estado Mayor de la jefatura, en las cuales en 5 años Maldonado se transformaba en Caracas, para poner un ejemplo de lo que en aquel momento era la ciudad más violenta de América Latina. Bueno, y eso por las diferencias sociales. Y eso, sí, con un montón de aspectos que lo juntaban. Bueno, y ahí hubo un trabajo de diferencias sociales, más trabajo de la policía, más trabajo correspondiente, que ese brutal expansión que había, que se planificaba, que se proyectaba, fue contenido. Y hoy tenés una policía que trabaja de una forma distinta y que está siendo contenida de otra manera, es otro trabajo, ¿no? Y ahí vos ves los resultados. Lo que pasa es que se sabe cuando se comete, no se sabe cuando aparece el resultado. Está el tema de la fiscalía, de cómo funciona, está el tema hay un montón de cosas arriba de la mesa. Aparecen, no sé, y eso es un tema para ver, los temas de violencia doméstica.
que no estaban en el tapete hace 20 años atrás, y existían. Sí. Y existían. Ha habido un Sí, aumento en algunos de los casos, pero hoy es uno de los trabajos que existen. Bueno, te quiero decir con esto... Decir es que muy complejo. Es además. muy complejo como para estar tomando banderas y diciendo esto está bien, aquello está mal. Es un trabajo para tomarlo en serio. ¿Y los medios de comunicación qué papel hemos jugado ahí? Y bueno, yo creo que hay medios de comunicación que se preocupan de poner las cosas desde un punto de vista social, sociológico, antropológico, brindando la información correcta. Y información, pero el asunto cuando se amplifica la situación de malestar. Y estamos viviendo un momento en el cual la situación de malestar se amplifica para un lado y para el otro. Se están polarizando las posiciones. Y cuando vas a conversar sobre un problema con posiciones tomadas de antemano, sí, muy difícil. Es difícil y es difícil encontrar la solución. Claro. Entonces, yo creo que ahí está bien, los medios tienen que informar, los medios tienen que tener... Y siempre es lo que se dice muchas veces, ¿no? Es decir, cuando la noticia está cuando el niño muerde al perro, más noticia que cuando el perro muerde al niño. Entonces, está el problema, se estudia, se ve, y después cuando está solucionado un X problema, en todos los quehaceres, se magnifica, y después cuando está la solución queda por el camino. Sí. Y de repente no existe... A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, este hecho de lo que te decía, esa banda de mexicanos y todo eso que robaron la joyería, y que fueron agarrados y no fueron agarrados por las grandes policías del mundo. Claro. Es decir, y sin embargo, pimba, acá fueron detenidos, quizá por un tema de que se confiaron, y quizá por un tema de que la propia manija de que acá no pasa nada, y que creyeron que era una viña. Y eso ha pasado con los chilenos que andaban rompiendo los bancos también, que viste que agarraron un montón, agarraron bandas enteras. Sí. Entonces cuando volaban los cajeros salía noticia, cuando agarraron las bandas enteras, no salió a ningún lado. No salió. Entonces, pero queda ese sentido malestar. Y queda el sentido. Bueno, yo con esto no estoy diciendo que no haya habido un incremento del delito, no estoy claro. Estoy diciendo de que existe y hay lugares. Y en aquellos lugares no pasan, en lugares concretos, es decir, se cerraron unas bocas en uno de los barrios, se agarró un rapiñero en el otro, y siguió la cosa como que estuviera, porque después ¿viste aquello que se dice que decía un maestro hindú, ¿no? Esto de las filosofías orientales, que agarra al discípulo, le da un pollo, le dice, andá y desplumá el pollo por toda la ciudad. Y fue, desplumó el pollo por toda la ciudad el maestro. Y ahora, maestro, ahora anda a recoger la pluma. Quiere decir, cuando vos tirás algo, claro, ya quedó hecho. Claro. Entonces, cuando tú me preguntas el papel de los medios, hay medios que trabajan muy responsablemente sobre el tema, muy responsablemente, muy a fondo, y otro que lo que están buscando es cómo tirar el bombazo del momento. Y la gente está esperando el bombazo y el contrabombazo. Claro. Entonces, bueno, creo que todos los medios, hay medios que llaman a la reflexión, así que todos tenemos que pensar con nuestra cabeza propia, ir hacia tiempo atrás, ver cosas que pasaron, ver cosas que sabía. Bueno, cuando se arman escándalos mayúsculos acá, no acá en Maldonado, en algún lugar con temas grandes, yo me acuerdo hasta del crimen del inglés y el crimen de la modelo, cosas que sacudieron esta zona. Sí. Eso era el Chalé. Ha habido, acá hay que apelar a la memoria siempre, o sea, es imposible plantearse cuestiones sin
porque a veces parece que queremos obviar una parte de la historia que no fue tan lejana, ¿no? Claro. Y que tenemos puntos de comparación que a veces no se utilizan, y eso es lo que está mal, porque en ese caso se termina orientando la cuestión como que hoy todo está mal, y yo creo que hay muchas cosas que ha cambiado positivamente. Cuando vos hablás de el perfil bajo, ¿esa ha sido la política de usted, tuya? ¿El perfil bajo? No, a ver, yo creo que en todos los momentos hay que proceder con justicia. El perfil bajo no es algo que alguien lo busque, lo tenés o no lo tenés, te lo dan o no te lo dan, yo qué sé, no sé bien cómo es. Yo trato de ser medido en mis opiniones, no andar haciendo cosas ni declaraciones para la barra, para el público, para salir para la tribuna. Es fácil, uno mete un problema por ahí y salir para la tribuna y jugar para la tribuna. Bueno, a ver, nosotros hemos tenido, si volvemos al tema, yo digo, en nuestra comunidad, estoy hablando de lo que es Piriápolis y las zonas de crecimiento, es decir, sin ningún tipo de ruido. A ver, en la Capuera, uno de los lugares que ha crecido más de nuestra jurisdicción, que es impresionante, se hizo una escuela en menos de una soberana escuela, se puso una escuela de UTU, se está haciendo la policlínica sobre un terreno que metió la intendencia, se hizo un gimnasio techado, chiquito, pero techado, es decir, se metió parte de saneamiento, se están terminando las obras de saneamiento. Todo eso que no sale en los medios como una cosa importante. Te estoy hablando de una escuela, no te estoy hablando de un juguete. Estamos hablando de un club de fútbol. No te estoy hablando, con todo el respeto, es el club de fútbol. Una escuela que solucionó en su momento un problema, que el problema era el traslado de los niños hacia las dos escuelas que le quedaban, hacia la escuela de la Villa Militar y hacia la escuela de la colonia. Y eso era un lío, el transporte de los gurises, que todavía volvió a crecer. Entonces, ¿cuál era la solución? Solucionar el transporte y meter escuela. Se hizo la escuela, ahora ya la escuela quedó chica. Pero todo eso no se sabe. Se sabe, lo ve la gente del barrio, pero lo tiene ya como un derecho natural adquirido, y eso llevó mucho esfuerzo. Se construyó después la escuela, el ciclo básico de la UTU, se construyó la escuela de los Arrayanes yendo para allá. El tema es que si vos con esas cosas salís a gargantear con lo que es tu obligación, no estoy diciendo que la escuela la haya construido el municipio, ni mucho menos, pero sí que estuvimos en todo el proceso, acompañando, articulando y todo lo demás. Lo mismo con la policlínica de ACE, que se está limpiando el terreno en este momento, un terreno que entregó la Intendencia hace poco tiempo atrás, y se está articulando, ahora se está limpiando el terreno, está limpiando gente de la dirección de obra, para empezar a construir una policlínica nueva en eso que ya no sé si es un barrio o una ciudad o pero ciertamente no es un asentamiento. Hay gente que cree que tiene que haber un municipio ahí. Sí, señor, y es posible, hay que estudiarlo. Pero fíjate vos una cosa, fíjate lo que dije yo, no sé si es un barrio, no es una ciudad, pero ciertamente no es un asentamiento. Es decir, ese tema, y no solamente el asentamiento en lo que tiene que ver con el término legal de estar en tierras que no pertenecen a la gente que lo tiene, sino en el sentido de el asentamiento siempre puesto en forma denigratoria, como que fuera una cueva malandro. ¿Está? Con esa palabra lo tengo que decir directamente. En determinado momento, y ahí sí ciertos colegas tuyos hicieron una apología de los problemas de la Capuera. ¿Sabes lo que pasó con eso? Hubo gente que perdió el laburo, porque caían empleadas domésticas, caían jardineros, caían albañiles que viven en la Capuera a trabajar
en la casa de los copetudos y le decían, pero usted no me dijo que vivía en una villa miseria, y los echaban. ¿Por qué? Porque alguna normal salió a decir de que eso era una villa miseria en el sentido despectivo que usan los porteños para decir este es un villero. Vamos a ser claros, buena gente la que está ahí. Y hay como en todos lados. Sí, sí. Como en todos lados. Siempre, obviamente. Fíjate que los robos más grandes que han habido en todos lados siempre fueron de muy guante blanco y de gente no que vivía en asentamientos, gente que vivía en mansiones. Ahí se vaciaron bancos enteros. Entonces, el tema es, el otro tema es el tema de lo que puede hacer la violencia, ¿no? Ese tema que también cuando vos ves ciertos actos es que se empuja a la gente a cometer actos de violencia. Y hay gente que está quemada. La incidencia de la pasta base es una cosa que dijimos hace mucho tiempo atrás, la incidencia de la droga, pero sobre todo la incidencia de la insatisfacción de la gente. La gente anda insatisfecha. ¿Por qué anda insatisfecha la gente? Según mi opinión, porque toda la sociedad, y justamente la zona este de nuestro país es un prototipo, está empujada al consumo desaforado, al tener, al consumir, y consumir cosas, experiencias, cualquier actividad, consumir. Y el consumo es infinito y siempre va a estar insatisfecho. Te terminaste de comprar el auto 0 kilómetros y ya te están enchufando por delante que si no tenés este otro modelo sos un gil. Te compraste la camisa nueva y ahora la moda no cambia por temporada, cambia por semana. Y te compraste el perfume, ya fuiste. Entonces estás empujado a eso. La sociedad, los medios, la propaganda, la publicidad te implica eso. Y llegar a un colmo de infelicidad. Y la felicidad es una cosa que no se compra ni en el supermercado, ni la conseguí en el municipio, ni la conseguí en la intendencia. No, la felicidad es un tema de trabajo tuyo, propio, interno, espiritual. Y ese trabajo espiritual, hoy que está rodeado permanentemente, empujado hacia el consumo, está frito. Ahora es bravo combatir eso, ¿no? Porque eso... el consumismo es parte de una filosofía y parte de una política, no solamente, no es uruguayo, esto es global. ¡Ay, claro! Entonces, ¿cómo un país como el nuestro, cómo una comunidad como la nuestra, que es pequeña, ataja esos fenómenos? ¿Cómo lo paramos? Y no solamente nosotros, un fenómeno mundial y hay un combate mundial con eso. Vos fijate, tuvo en el año 67, 1967, todo el movimiento hippie que arrancó para ese lado, que fue una de las cosas más revolucionarias que existió en la historia. Decís vos, nos vamos de cabeza a una sociedad donde hoy nos llenó de plástico los océanos, nos llenó de mugre, la cabeza, porque también no vale de nada tener una casa muy limpia si la cabeza la tenés llena de mugre, claro. Y si la tenés enferma por eso, y tenés todo el mundo gira en torno a producir, consumir, vender, y como si fuera mercancía. Y bueno, y hay que conversarlo en todos lados, hay que verlo. Capaz que alguien que nos está escuchando dice, mira, todo pelotudo las cosas que están diciendo, pero capaz que alguien piensa que no. Es decir, después cuando te pasan cosas feas, cosas jodidas en tu vida personal o en la vida de alguien que querés, te das cuenta que estuviste buscando algo que estaba mal, y la vida se vive una vez sola, no se vive dos veces. Entonces, lo más que te podés llevar es la paz. Claro. La paz, el amor, el cariño, y no entrar en una carrera loca por el consumo, por el tener. Y cuando digo consumir, no solamente objeto y atesorar dinero, es decir, la angurria es lo peor que puede pasar, un pecado capital, la gula, el querer tragar y que los demás no.
el querer diferenciarse y lo demás. No, yo bien no soy creyente, no soy religioso, pero en los pecados capitales reflejan el espíritu del ser humano, reflejan las cosas malas. Y ese pecado de la gula, del querer tragar y tragar y tragar, junto con el tan feo que es el orgullo, la soberbia, el querer tener y mostrar y estar por encima de los demás, junto con los otros pecados. Cuando se juntan esos dos, hace pedazo una sociedad. Ahora, tu pregunta es clave, ¿cómo lo combatís? Bueno, yo creo que todos nosotros nos tenemos que pensar hasta qué punto estamos entrando por el aro, todos los días, hasta qué punto estamos entrando por el aro en las cosas del diario vivir. Mirá, hasta para mí en esto que estamos haciendo, cómo consumimos nuestro tiempo, el tiempo de vida que tenemos, que es único y irrepetible. Ya no se conversa, ¿no? Se conversa poco, che. Se conversa poco. Yo decía hace un rato, hablando, yo aprovecho, digo, uno tiene la chance de muchas veces salir, ¿no? Y yo aprovecho horas conversando cuando salgo por ahí. Tertulias, conversar. Me pasa cuando voy, por ejemplo, yo voy todos los años a Cosquín y me quedo en una casa donde somos 14. Juntamos una vez al año y venimos de todos lados. Mendoza, la provincia de Buenos Aires. Viste que Argentina es muy heterogénea en forma de pensar, culturalmente. Y pasamos horas. Llegamos a veces a las 4 de la mañana desde la plaza y quedamos hasta las 7 conversando y tomando vino. Y acá es muy difícil lograr eso. No nos damos tiempo para esas cosas. Claro. O tenemos que encontrarnos cada tanto para hacerlo. Bueno, y uno tiene que buscar su espacio para conversar y conversar tranquilo y dialogar, ¿no? Porque una cosa es conversar cuando está en un diálogo de sordo, ¿verdad? Es más bueno escuchar a veces, ¿no? Hay que escuchar y aprender, y cómo uno aprende cosas de los gurises chicos, aprende. Ninguno de nosotros la tenemos todas, vamos a no engañarnos, nadie la tiene toda, pero cuando vos estableces un diálogo y cuando estableces un diálogo sin posiciones tomadas de antemano o con una posición tomada pero abierto a veces, charlás y escuchás y esas cosas te quedan dando vuelta en la cabeza y después que te quedan dando vuelta en la cabeza, de repente, mira, es que fulano tenía razón, porque a veces uno se enreda en una discusión ahí, a ver, que a veces las discusiones son también para la tribuna o simplemente un hecho de, ¿qué querés que te diga? Me sale en la jerga popular, a ver quién me da más lejos. Sí, está bien. Y eso es... Y eso está mal, porque, bueno, te puede satisfacer en un momento y después se te puede caer la cara de vergüenza. Pero el tema de charlar, el tema de conversar sobre la vida y las cosas, como se decía antes, estamos muy encerrados, fíjate, estamos, de repente los diálogos son por Facebook o por Twitter o por WhatsApp o por... cortito, cada vez más corto, cada vez más... El Twitter cada vez más corto. Cada vez más corto, a mí me encanta. 13 frases. A mí me encanta, pero para poder mandar la cosa cortita y tiene que ser sobria. Claro. Pero no es un diálogo. No te sirve para reflexionar. No te sirve para... Se han cerrado muchos boliches. Se han cerrado los boliches, claro, se han cerrado los boliches. Creo que así... Ha cambiado la sociedad. Culturalmente eso ha sido letal. Letal, sí. En cosas, mira, yo que me parece fantástico todo los cosas. A ver, hay cosas en el Uruguay que
que en otros lugares del mundo no existen. No existen, debo decir. Y que existen culturalmente como ya tan asumidas que parece que hubieran salido de la nada, que son naturales, que son normales, que en todos lados tendrían que ser así. La separación de la Iglesia y del Estado. ¿Ah? Es decir, tener un Estado laico. Más lógico. Para nosotros es normal. Nos sorprende cuando un Estado no es laico. Es decir, hay pasaportes que llevaban antes, tu religión. Sí, sí. Obviamente. Vos tenés amigos, yo tengo amigos que han ido de los países árabes y no han parado y dicen, pero acá no dice religión, este pasaporte es falso, te dicen. Obviamente. Entonces, ¿cómo es? Y nosotros lo tenemos tan asumido que los derechos laborales están tan asumidos como que no hubieran costado sangre ese tipo de cosas. Y después que están, es como que fue un mérito todo, sí, y fue un mérito todo, pero no tanto, no tanto. Estaba en discusión, se discutió el tema de la ley del aborto, el matrimonio igualitario, se discutió. Hoy, antes, los homosexuales medianamente que se escondían. Sí, sí. Hoy lo tenés que son gente libre, que puede vivir su vida con plenitud. Se casan y es normal que se casen, y la gente lo aceptó como una cosa normal y parecía cosa de mandinga que eso fuera a suceder. Y se toma, y dentro de un tiempo se va a tomar la ley del aborto. Cosa que antes de esta que se votó, que es la ley de educación y reproducción sexual en este momento, en el Uruguay el aborto estuvo permitido. Fue uno de los primeros países en permitir, allá por los años 1920, 1930, por aquella época. Y después se suprimió otra vez. Lo que pasa es que Valle Ordóñez, perdona que te corté, hacía en el tema, por ejemplo, el tema de la mujer, jugó un papel, intentó jugar un papel muy importante, que se cortó quizás con el corte del vallismo en el 30, ¿no? Y sí, pero son cosas que, a ver, tú que eres un cultor y además un buen expositor y un buen divulgador de la música popular, paciencia y buena memoria son cosas que habrá que tener para no volver a correr detrás de la misma zanahoria, ¿no? Sí. Son cosas que hay que ir y estudiarlas y verlas, y no llover sobre mojado, no reinventar el paraguas y ver qué es lo que ha pasado en la historia. ¿Te gusta mirarla de un lado o del otro? O como sea, pero por lo menos informarte de esas cosas. Yo ya leía una cosa de un colega tuyo que decía que la gente utiliza más tiempo en elegir el helado para la cena que en ver a qué candidato va a votar. Es decir, porque empieza a ver el helado cuando invita a comer a los amigos, la gente, y dice, bueno, pero viene fulano que es diabético, mengano que no le gusta el dulce de leche, sotano que tal cosa, y para llegar a elegir el helado usa más tiempo de posiciones que tomás de antemano. No creo que sea así. Sí, puede ser exagerado. Es exagerado, pero en algunos casos es así, se dejan llevar por la propaganda y no tienen la idea de qué es lo que pasa. Tú citabas a Valle Ordóñez, que me parece sí que fue una de las figuras relevantes. También vamos a reconocer que en los partidos fundacionales, es decir, hay cosas que fue una disputa, fue una guerra civil la que hubo acá. Hubieron muchas guerras civiles. Por supuesto. Muchas guerras civiles. ¿Presidentes muertos cuántos tuvimos? ¿En el siglo XIX? Había épocas que no terminaban el mandato. Claro, y de esas guerras civiles surgieron cosas que hoy las tenemos como patrimonio de todos los uruguayos. Es decir, la representación proporcional fue una bandera levantada por el Partido Nacional, el voto universal y el voto directo fueron. Es decir, hoy no entendemos qué es lo que pasa y tomamos paradigmas de otros lados como que fueran mejores democracias. Yo soy respetuoso y defiendo las instituciones. Creo que hay cosas profundas de la Constitución que habría que cambiar, pero eso da para un rato, ¿no? Para un rato va.
Es decir, pero por ejemplo, vos ves que en Estados Unidos salen electos los presidentes con menos votos. Sí. Por el sistema electoral el sistema que indirecto. tiene. El sistema indirecto. Y sin embargo, admiramos el sistema electoral. Claro. No, pará, el nuestro es superior. Sí, sí. A uno le da la sensación que Uruguay es de avanzada en muchos aspectos. Y en América más. En América del Sur ni que hablar. No me preguntes por dónde viene todo eso. Pero en las leyes sociales, en el tema de las leyes sindicales, en cuestiones, muchas cuestiones, a veces nos cuesta un poco valorar, ¿no? No nos podemos parar en la realidad que tenemos, o nos cuesta valorar, y por eso digo, es importante escuchar a los demás, porque mirá que nos admiran por ahí, por acá en Argentina, hablabas de Mujica en su momento y más allá de la gestión, hoy te preguntan si la gestión, ¿no? Por todo lo que, pero la forma que no es el mensaje ese del tema de los derechos, del tema de pararse frente al poder de determinada manera, de que eso no te cambia la vida, o sea, no te tiene que cambiar tu manera de pensar, ni de ser, ni de nada, y que se puede desde el llano gobernar también. Esas cosas son nosotros no las podemos, no las sabemos valorar, no sé cuál es el... Mirá, a ver, yo creo que la valoramos, pero estamos en un momento... Muy metido en la burbuja. Metido en la burbuja y cómo va a ser Craso y vive la vuelta de casa. Sí. ¿No? Es decir, sí, eso sí. Hay una cosa, eso era una crónica lechero, ¿te acordás? Famoso. Es clásico. Clásico, ¿cómo va a ser Crasi, fulano? Si yo lo conozco, y claro. Ahí nos lleva una ventaja a los argentinos, Ya, porque ellos de repente si ven uno que se destaca, ya lo ponen. Si ya lo ponen. Le dan para adelante, el del barrio se fue para arriba y vamos arriba. Claro, que bueno. Esa es una ventaja que nos llevan. Pero cuando ve, sí, yo creo que acá la gente con modestia hace grandes cosas. Tú estabas poniendo, yo me acuerdo historia de haberlo visto de gurí chico, es decir, me acuerdo de acordarme haberlo visto. Uh-huh. A Luis Valleverre saliendo de la Casa de Gobierno, ir a tomar el café del Sorocabana, uh-huh, caminando, solo. Es un presidente de la República, cosa que en otros lugares no pasaba. Entonces, existe una componente de algo que el uruguayo no perdona, que es el tipo agrandado. Respeta a los grandes, pero no es agrandado. Seguro. Fíjate las discusiones que aparecen ahora en lo que tú decías, las comparaciones. Bueno, ayer reconocieron a Danilo Stori, la revista internacional, una fundación internacional, como el mejor ministro de Economía de Latinoamérica. Acá le damos un palo. Sí. Y está ese tema que tú decías, un tema que es importante para mí. Es decir, porque el tema de la gestión. El tema de la gestión y los resultados. Y lo que tiene que ver con lo que es un gobierno. Totalmente distinto lo que es un gobierno que una empresa. Es decir, lo que es el Estado, lo que es el aspecto político de un país, con lo que es una empresa. La empresa, el destino de la empresa es el lucro, la ganancia. El destino del país es la felicidad de sus ciudadanos. Es la ganancia, pero social. La ganancia social, es decir, es como que vos decís, andá a hacer todas las cuentas a vida y por haber, todas las cuentas, para decir, la escuela pública da pérdida. No genera rédito económico. A ver, ¿cómo es la cosa? Rédito financiero no genera. Claro. Rédito económico, claro, cultura, mejores ciudadanos, sí, todo eso. Hay que meter plata en eso. Hay que meter plata. La ganancia iba por otro lado. Eso. Siempre hay que haber ganancia, pero hay forma. Una cosa es el dinero y otra cosa es lo demás. Sí, y qué temita de la educación. ¿No? Sí. Es decir, y vos ves, ahora, no podés comparar una forma de gestionar un gobierno con una forma de gestionar una empresa. Te lo digo porque ahí tenemos en países vecinos empresarios que se han metido a gobernar. Sí. Y a la flauta abanico. Sí. Mirá que se nos viene bravo para este año, para nosotros. Sí. Y entonces,
Bueno, y eso corresponde a toda una filosofía. La primera carta de intención que firmó el Uruguay con el Fondo Monetario Internacional fue en el año 1958. ¡Pum! 58 o 59. Sí, sí. Ahí quedamos, pumba, abrazados, engrillados al dólar, que ocupa el papel de un dios, el billete verde ese. Y si te le enfrentas, tenés lío. Y si te lo enfrentas, tenés lío. Entonces, lío de todo tipo. Entonces eso que son papeles pintados color verde, porque sí. A esta altura del partido nadie sabe, después que Nixon dijo que se acabó la convertibilidad del dólar en oro, hoy no se sabe cuánto vale, cuánto es el real, el valor del mercado. Dejamos que nos rija el mercado y nosotros prendidos del dólar. Escuchame, una cosa de loco. Uh-huh. Y hay cosas que están pasando en el mundo que de repente tiene que ver con eso que hablábamos hoy. China salió a vender en yuanes. Y Estados Unidos está como loco. Está como loco. Bueno, y ahí tenés el tema. Cuando Gaddafi intentó desprenderse del dólar, lo sacaron. ¿Te acordás? Y no fue el lío de Gaddafi. Todo el lío, después la pintaron de otra manera. La pintaron de otra manera. El lío fue por ese lado. Quería vender en euros. Claro. Y ahí fue pim, pum, pum, todavía no se sabe. Armaron en Libia un relajo en la Gran 7, siguen estando ahí. Y uno corre el peligro cuando decís, armaron en Libia un relajo en la Gran 7. Pero entonces te hincha de Gaddafi, de terrorista. No, vamos a mirar las cosas como son. Claro. Y ahí tenemos que volver al tema ese de la codicia. La codicia del dinero le va abriendo al hombre heridas, son cosas que no se curan poniéndole medicina. ¿Te acuerdas de la chacarera del Vintén? Sí, si mal no recuerdo. La chacarera del dinero de Víctor Lima. De Víctor Lima, sí. Y bueno, tenemos una sociedad que está enferma y hay que darle la aspirina y hay que curarla a largo plazo. Y eso se trata de que en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier charla, irla metiendo el ejemplo. Digo, lo cual no quiere decir, yo no estoy en contra del consumo, porque además es un motor el consumo. Lo que estoy en contra del consumismo al santo botón. Que no nos puede eso condicionar. No nos puede condicionar la vida, no te puede condicionar la vida. Y a veces, mira, el otro día tuvimos una charla con un amigo allá. Yo quedé convencido que el hombre estaba loco. Claro. Dice, ¿sabe lo que le falta a Piriápolis? ¿Qué? Un shopping. ¿Para qué? Dice, sí, porque en todos lados hay un shopping. Pero si querés un shopping, justamente cuando salís por el mundo, vas a ver lo que no hay, lo que es distinto. Claro. ¿Qué vas a hacer? Si te querés hacer un shopping acá, tenés que competir con los shopping de Montevideo, con el de Buenos Aires, con el de Punta del Este. Si no, el Santo Botón. Aparte, si tenés un shopping cerquita. Tenés un shopping a 30 kilómetros. Claro. Lo que precisamos es mejorar la línea de ómnibus, mejorar la carretera para tener mayor relación con Maldonado. ¿Ves? Esa es una cosa que nos pasa en aquella zona. Está cambiando, estos últimos años está cambiando. Pero la gente de Piriápolis, por un tema de turno de ómnibus, nada más que por un tema de turno de ómnibus, tenía más costumbre de hacerlo mandado en Montevideo que venía Maldonado. Claro. Sí. Cuando acá las cosas estaban más baratas que en Montevideo de repente, pero llegaba la época escolar y la gente se iba a Montevideo o a la Costa de Oro. Es decir, en vez de venir a 30 kilómetros hasta Maldonado, los negocios, digo, hay cosas que en Piriápolis tenía ómnibus cómodo, frecuencias varias y era más fácil arrancar para allá. Era más fácil arrancar. Ahora se está dando vuelta y hay mayor integración departamental. También es verdad, el otro día dijo un jerarca de otro departamento. Eso estuvo interesante también, porque tenés que escucharnos a nosotros mismos. A mí me gusta que me marquen mis contradicciones, yo me río porque uno no es monolítico en su pensamiento, y a veces decís una cosa y decís otra que es contradictoria, pensás las dos cosas a la vez, y está bueno cuando alguien viene y te dice, vos, escúchame, entre esto y esto, pero este jerarca de otro departamento, ¿no? Estaba diciendo una cosa tal como que que estaba una situación económica lamentable la que se estaba viviendo, bla, bla, bla. Tramo 1 de una entrevista. Tramo 2 era que bueno, que había que ver este tema de la amnistía de las patentes,
porque como la gente andaba mejor de plata, tenía un pesito en el bolsillo, había pasado de la moto al auto, del auto se había mejorado y que bueno, que podía regularizar, pues andaba mejor del bolsillo. Este que me dice crisis por un lado y la cosa por el otro. Lo que pasa es que en materia de economía creo que en Uruguay no podemos hablar de crisis. Para mi gusto. Hay Yo gente... viví crisis. Bueno, algunos. Estamos en dificultades. Sí, porque somos un país chico y porque dependemos de otro, porque la producción nuestra no alcanza, porque tenemos una población muy escasa y el mercado interno nos complica un poco. Pero hablar de crisis después de lo que he vivido en este país, mira que es jodido. No, pasa que cuando ahí va, se pierde si perdemos el punto de comparación, estamos liquidados. Exacto, sí, coincido totalmente. Que me parece que es lo que acá volvemos a lo de hoy, queremos eliminar una parte de la historia y no podemos, no se puede eliminar. Es más, la historia, desde que nació este país hasta acá, tenemos que evaluarla. Vos sabés que eso que coincido contigo. Mirá, hubieron crisis, donde se fundieron bancos enteros, sí. Pero bancos enteros se fundieron o los fundieron. Bancos, decir, industria, comercio. Lo que le salió al país, agujeros bancarios que quedaban, no voy a hablar solamente, la última crisis pelotuda que se vivió fue la del 2002, y hay que reconocer que se empezó a salir de la crisis antes de que viniera el gobierno del frente, se empezó a salir de la crisis en el gobierno del propio doctor Jorge Valle, tampoco nos podemos olvidar de eso. Y ahora Achugarri fue otro tipo. Achugarri fue un tipo fundamental, pero a su vez contaron con el apoyo irrestricto de todos los partidos políticos. De todos los partidos. El sistema político uruguayo dijo, bueno, esta es la forma de salir, vamos arriba. Y no había disputa por ver que... Sí, lo que decíamos hoy, ¿verdad? La tiene más larga. Ahí va. Exactamente. Claro. Entonces, crisis era eso. Hoy tenés un crecimiento. Nos podemos olvidar, como te decía, que hay gente que la está pasando mal. Por supuesto. Pero una cosa es el punto comparativo. Alguien dijo la otra vez, pasamos años comiendo arroz con atún y ahora nos quejamos que el sushi es tan poco seco. Hay gente que la está pasando mal, hay gente que la está pasando jodida, pero hay soluciones, hay perspectiva a nivel país. El país sigue creciendo. Se toman en serio las cosas. Ahora nosotros que vivimos, nuestra población de nuestro departamento, la mayoría vive del turismo. Es decir, se están tomando medidas de gobierno que son bueno para defender las entradas y acompañan cosas. Sí es sorprendente el peso proselitista y el peso partidario. Ahí ya te hablo de política con P chica, ¿no? Sí. De politiquería te hablo. Sí. Y más en esta época, ¿no? Ahora entramos en una época... Ya viene la mano, ya venía jodida, ahora imagínate vos, todo lo que se habla va a estar relacionado con eso. Entonces eso no ayuda. Yo ya me imagino algunos lo estamos hablando nosotros acá y viste que no hemos sido agresivos con nadie, pero yo ya me imagino en las redes la puteada que me están pegando a mí por tales y cuales cosas, ¿viste? No te creas, porque a la hora lo que pasa es que la gente también, yo creo que lo que estamos haciendo es tratando de conversar lo más honestamente posible. Creo que esto no es ni siquiera una entrevista. Nos pusimos a conversar. No, vos sabés que eso es notable, porque yo me olvidé que estábamos en la radio, ¿no? Y claro, nos falta la copa nada más. Sí. Seguimos hablando con Mario Invernizzi y vamos a entrar con temas departamentales y personales y políticos y cuestiones de proyección. A ver, ¿cómo te llevas con Antía? Bien. Bien. Bien, Sí. ¿no? Sí. Digo, a ver, nosotros creo que cualquiera de los dos tenemos la cabeza de decir antes que nada el respeto
institucional y esto se trata de realizar gestión Claro. y no estamos en... La gente no puede estar de rehén. No, obviamente, hay cosas que hay veces que hemos tenido, no voy a decir que discusiones, porque que hemos tenido diferencias, nos sentamos en una mesa y tratamos de aclarar las cuáles son. Si bien es una cosa importante saber cuál es que la gente no tiene muy claro cuál es el papel de los alcaldes, el papel ni siquiera cómo se compone una intendencia, ¿no? Es decir, la intendencia tiene 3 partes: el ejecutivo departamental, la junta departamental y los municipios. En un departamento como Maldonado, donde está todo el territorio municipalizado, que no se da en otros departamentos, porque no en todos lados es igual, no en todos lados los municipios tienen la misma característica, ni las mismas potestades. En Maldonado se da esa característica. Y ahí hay que reconocer una cosa que venía de tiempo atrás. Me acuerdo un mensaje que mandó el Flaco de los Santos al Parlamento en su momento, que era que todas las juntas locales fueran electivas en el departamento. Sí. Lo que da una potestad mayor que lo que es un municipio. Puede tener otras prerrogativas. Y ahí yo creo que ese fue el puntapié inicial para la ley de descentralización. Y quedó armado el departamento de una forma que los municipios empiezan a jugar un rol importante ahora. Sí, de hecho él en la gestión conforma las juntas locales antes de que saliera la ley. Antes de que saliera la ley, sí. Priorizó que se conformaran. Priorizó que se conformaran e hizo esa iniciativa. Hasta una elección, creo. Sí, se hicieron, el Frente Amplio siempre hizo elecciones para sus representantes, pero el hecho de ese mensaje al Parlamento solicitando que se conformaran todo como junta locales electivas fue un paso hacia la descentralización y bueno, Maldonado quedó enteramente. Maldonado y Montevideo creo que son los únicos departamentos, y Canelones creo también, ¿no? La verdad que estoy un poco se me pierde porque puede ser Canelones también por la conformación que tiene. Es una realidad totalmente distinta y en los distintos departamentos hay realidades diferentes. Hay realidades distintas y las capacidades de cada uno de los departamentos tienen realidades distintas. Digo, no le estoy sacando el cuerpo a la primera pregunta, ¿no? Digo, decir, sino que dentro de una estructura que funciona así, te tenés que llevar bien, es decir, porque lo cual no quiere decir que no discrepes y tampoco que no concuerdes con determinadas medidas, ¿no? Claro. A veces inclusive hay determinadas medidas que están vistas por un lado y por otro, tienen objetivos distintos. Pero sin embargo la misma medida favorece a ambos objetivos. Claro. Entonces no importa por qué el Ejecutivo Departamental esté buscando realizar tal cosa y el municipio entienda que sea conveniente realizarla por otra razón. Por otra razón. Cuando vos coincidís que lo que hay que hacer es una calle, o arreglar una plaza, o poner luces. Digo, y la materia municipal en sí es muy cortita, para la cual precisa el presupuesto suficiente. Digo, nosotros ahora estamos se está discutiendo en la Junta Departamental la adecuación presupuestaria, fuimos a verlo, hay un tema de capacidad de ejecución bueno, una de las cosas buenas que tenemos acá, que estamos conversando, que nos arrimaron un mate, podemos tomar un mate, ¿no? Sí. Así que... Eso es el mérito de José Luis. Eso es José Luis muy grande. Pero... y bueno, y ahí puedo ver las mismas visiones, distintas visiones, pero a ver, un pozo no tiene una ideología política atrás. Un pozo es un pozo y hay que taparlo. Claro. Sí... no tenemos de repente las potestades que muchas veces la gente piensa, y eso es bueno que se explique, que
la capacidad y el poder de los municipios es limitado. Es muy limitado. Es limitado porque depende del presupuesto que te otorga el Ejecutivo Departamental. No estoy diciendo que el presupuesto que tengamos nosotros ni que tenga ninguno de los municipios sea escaso, ni que sea... ¿Es escaso el tuyo? Bueno, uno no siempre... te colmó siempre pide más, ¿no? Claro, pero ya hemos aprendido alguna cosa. Ya hemos aprendido, por ejemplo, de que también en eso que hablábamos hoy del consumismo, si no tenés la capacidad de ejecutar, ¿para qué querés más presupuesto? Claro. Entonces, porque los recursos no son solamente financieros. O sea, los recursos, tenés que tener recursos humanos, tenés que tener recursos humanos adaptados para la función que lo querés, tenés que tener capacidad mismo de los consejos. Fíjate que los consejos, el ejecutivo es el consejo municipal, no es el alcalde, es el consejo municipal. Hoy por hoy la ley marca que el único poder que tiene el alcalde sobre el consejo es el de que si existe un gasto que el consejo deba determinar y el alcalde dice que no, por más que pierda 4-1 el alcalde, es no. Es la única. Así que para que se realice un gasto tiene que estar hecho por mayoría y dentro de esa mayoría tiene que estar el voto del alcalde o de quien esté oficiando el alcalde en ese momento. Ahora, nosotros nos metemos en muchas cosas. Voy a hablar del municipio de Piriápolis, porque, es decir, que estamos obligados a la promoción turística, estamos obligados a meternos con las playas, estamos obligados a un montón de cosas que son de competencia de la Intendencia. Por ejemplo, tenemos una excelente relación con la directora de Medio Ambiente, que todo el tema de las playas, pero en definitiva no tenemos la última palabra. La última palabra la tiene el Ejecutivo Departamental. Entonces, podemos establecer, y ahí hay una cosa muy importante que genera la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que le da a todos los municipios una partida, a todos los municipios del país, una partida que va directamente para la ejecución de los municipios, y estamos obligados a hacer lo que se llaman los acuerdos de gestión. Entonces esos acuerdos de gestión se hacen entre los municipios y el gobierno departamental, el ejecutivo departamental. Y se firman por ambas partes y hay que cumplirlo, porque la plata que manda la OPP depende de ese cumplimiento. Claro. Entonces llegamos a realizar a un trabajo planificado. Después que vos planificaste, te pusiste de acuerdo, bueno, hay cosas que el intendente... No estoy hablando del intendente Antiguo, voy a hablar en general de los intendentes. De los intendentes. Los intendentes tienen más poder que el presidente de la República. Es decir, los intendentes se manejan de una forma distinta. Fíjate vos que ya cuando hablábamos de la Constitución, ya de por sí tienen mayoría, el partido que gana tiene mayoría en la Junta Departamental. Supuestamente, si los partidos andan bien, su presupuesto, un montón de cosas, todo lo que exigen mayoría simple, lo tienen, entre comillas. Tendrán que negociar algo, pero lo tienen. Echar a un intendente es más difícil que echar al presidente, porque precisa que primero tenga los 2/3 de la Junta. Y ya parte con una mayoría. Y ya parte con una mayoría. Sí. Entonces, por eso yo digo que hay algo, y eso está en la Constitución, que hay que cambiar. Hay algo que habría que cambiar, ¿no? Es decir, y después tienen competencia sobre todo el territorio departamental. No es que se haga lo que quiere el alcalde o lo que quiere el consejo en algún lado. Y hay tendencias que son como para decir, bueno, los alcaldes plenipotenciarios. No, digo, no podemos fragmentar en pequeñas republiquetas todo el departamento. Claro. Ni todo el Uruguay, tiene que haber una unidad de conceptos. Entonces, en ese sentido, cuando se llegan a los acuerdos, se llegan a los presupuestos los vota en la Junta Departamental. El otro día tuvimos una conversación muy interesante en la Comisión de Presupuesto, porque hay muchas veces los ediles que están para legislar y que lo hacen bien, cada uno juzgará a los ediles como se les ocurra, no tienen la interna
de cómo funciona la parte ejecutiva. Entonces, cuando hablamos de la parte ejecutiva nosotros estamos tuve una reunión en una comisión y no sabía que se hacían los acuerdos de gestión, y los acuerdos de gestión no llegan a la Junta Departamental. Y la Junta Departamental es el organismo de contralor de cómo funciona, no solamente de legislar, sino de controlar. Y no hay obligación, nosotros tenemos que rendir frente a la OPP, pero hay toda una parte de trabajo ejecutivo que se hace que no le llega a la Junta Departamental como para ser controlado. Y muchas veces nos encontramos con que hay un desconocimiento de las cosas que se hacen por tales y cuales motivos, y reclamos en la famosa media hora previa, en los 5 minutos, etcétera, que no se vieron reflejados en el momento que tuviste que levantar la mano para votar tal o cual cosa. Entonces, la Junta Departamental, que tiene su cometido muy importante, tendría que estar más imbuida de la interna de cómo es que funciona la intendencia, cómo es que funcionan los municipios, de la gestión para trabajar en forma más conjunta. Yo veo que existe la necesidad de generar un mayor vínculo. Ahora la OPP plantea una reforma que está planteando, que ayer nosotros damos cuenta, justamente que habla de mayor poder, por ejemplo, un papel más importante a los consejos, digamos, justamente lo que vos estás hablando, de las juntas departamentales, tener la función de Contralor un poco más, tener más función de Contralor, cambia, incluso está planteando cambiar la cantidad de ediles en algunos departamentos, creo que está bien. O sea, algunas de las cosas que vos estás planteando, como que la OPP ya está contemplando en ese planteo que ya se lo hizo al Congreso de Intendentes. Sí. O sea, que como que evidentemente va en ese sentido, hay un sentir que lo que tú dices, hay un hilo conductor con lo que está planteando la OPP, aparentemente. Claro, sí, ahí hay una cosa que puede resultar muy curiosa, ¿no? Es decir, al ser un órgano colegiado. Yo digo porque, a ver, a la gente agarra a los alcaldes, los mira como que fueran los alcaldes, como que fueran el dueño del pueblo. A mí me han caído a decirme, usted que es el dueño del pueblo. No, para, loco, déjate joder. Digo, es decir, son poderes repartidos, porque además no se acostumbran, incluso con gente de otros países, donde los municipios tienen otra realidad. Hay países donde los municipios manejan la energía eléctrica, los hospitales, claro, las escuelas, todo. Nosotros nos ocupamos del aspecto urbanístico y la limpieza, el control del tránsito, para contar, no tenemos muchas más potestades que eso. Y después podés, colaborar con una fiesta, generar una movida cultural, pero... a ver, la seguridad pública se encarga el Ministerio del Interior, participamos del SINAE también, digo, y guarda, y cuando hay que generar la segunda parte, porque la ley de descentralización y participación ciudadana, bueno, ahí sí hay que trabajar, que la gente se empodere, y se involucre con las herramientas legales que tiene. Y hay momentos que tenés que cortar grueso. Decir, bueno, escúchame, venía a reclamar tales y cuales cosas, y resultado no lo votaste en el presupuesto, resultado no te hiciste eco de un presupuesto participativo, resultado no te preocupaste por vos y cae como peludo regalo desubicado, ¿viste? Desorientado como corvina carretera. Pero eso se pueden dar situaciones hipotéticas que son así. También la OPP plantea, por ejemplo, que los consejos queden reducidos a 3 miembros. Eso viene de una cosa que es una realidad. Hay muchos lugares donde los consejos no se reúnen y el alcalde queda solo tratando de tomar, que tiene la potestad de tomarlo hasta la próxima reunión. Entonces, reducir el número a 3. ¿Qué pasa si sale un alcalde X? Porque además la gente compiten alcalde contra concejales. El que no sale alcalde sale concejal.
y más de una vez sucede que ese que no salió alcalde queda resentido porque el otro le ganó y le hace la vida imposible. Sí. Y eso pasa. No pasa en el municipio de Piriápolis. Claro. No pasa, ya no pasa. No pasa. Es decir, pero puede ser que pase. Es una cuestión hipotética. Puede ser que pase. Si son 3, como reducen el número, y hay 2 que quedaron resentidos, el que quede alcalde pierde toda. Claro. Entonces, tiene que haber un estudio de las facultades que sean. Porque este carguito que todo el mundo dice, opa, qué lindo, opa, es el dueño, el representante y todo lo demás, todo el glamour, entre comillas, que trae eso, en definitiva te destroza la vida. Mirá que llevas una carga arriba de la masita. El otro día tuvimos una conversación con el referente zonal de la UPP, que largó como el descuido un dato, que era la cantidad de alcaldes con infarto, alcalde y alcaldesa con infarto, con ACV, con estrés, con divorcios, con un montón de problemas que le afectan su vida personal, porque este fenómeno nuevo, es decir, no lleva implícito en el buen vecino que dice, yo voy, me meto en esto. No sabe ni cómo funciona la interna de la intendencia, de las intendencias, no de esta, lo que es el tribunal de cuentas, qué es ordenar un gasto, cómo se manejan los dineros públicos, qué limitaciones tiene, dónde está la plata. No sabe nada, simplemente son buenos vecinos que quieren hacer algo por el pueblo de repente, o que lo ponen para juntar votos. Y después se encuentra con una realidad. Claro, y va todo el mundo a querer que le resuelva el problema. Y va todo el mundo a claro. ¿Vos sabés con quién lo vi yo acá? Que es gran amigo mío. Con Rubén Álvarez. Sí, Rubén. O sea que Rubén... fantástica persona, Rubén. Exacto. Y vos sabés, alcalde de Aiguá en el periodo pasado. Sí. Rubén se destruyó. Sí. 4 años. Yo lo vi. Yo lo conocía antes y después, ahora está impecable otra vez. Sí. Pero se había enfermado, había dejado el fútbol, que era la pasión de él. Sí, no, cierto lo que vos no traía bizcocho a la reunión. No. Espero que me esté escuchando. La panadería. Un tipo bárbaro. Bueno, ahí tenés el vecino que se encontró con eso. Y lo que vos estás diciendo tal cual. Yo hablo de él porque es el que más conocí de todo. Porque aparte lo conocía por el fútbol y todo. Y lo vi deteriorarse. Lo vi deteriorarse de una manera que en algún momento estaba complicado, jodido, en serio, ¿no? Y ahora lo acabo de ver hace poco y cambió otra vez. Digo, bueno. Entonces es tal cual. Sí, yo he ido... Muchas veces se habla muy despectivamente de la función pública. Mirá, sí, pasa que, por ejemplo, una cosa que creo que acá no lo he manifestado todavía, pero creo que una de las funciones más importantes que tenemos los alcaldes es ser pizarrones de quiniela, ¿viste? Sí, llevarse toda la puteada. Es llevarse las puteadas de todo lo que pasa, aunque no tenga responsabilidad ninguna. Claro. Es decir, y claro, y después está lo otro. Mirá, cosa que uno tiene que saber tratar las cosas. Digo, hay cosas que en Piriápolis las hace la dirección de obra. Llegamos a un acuerdo, las hace la dirección de obra, las hace muy bien, por ejemplo. Y vienen y me felicitan a mí. No, para. Esto, nosotros lo único que hicimos fue el acuerdo. Esto lo hizo la dirección de obra, o lo hizo la dirección de higiene, o lo hizo tales o cuales. Lo que es mérito de uno es mérito de uno, y lo que es mérito ajeno es mérito ajeno, y lo tenés que reconocer y tenerlo arriba de la mesa. Digo, y hay una pasión por alguna gente de vestirse con plumas ajenas, con ropa ajena, saludar con sombrero ajeno, ¿viste? Y eso le hace mal a la ciudadanía, porque confunde. Entonces, ¿a la intendencia actual, al gobierno municipal actual, le pasa eso? Bueno, a mí me pasa que me felicitan por cosas que yo no tengo nada que ver. ¿Te pasa a vos? Sí, es decir, me felicitan por la obra del puerto. Y en la obra del puerto le está haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, semejante obra. Una inversión mayúscula con un paseo que está quedando extraordinario. Y hay responsabilidades que son ajenas
y que nosotros tratamos de repente de taparlas o verlas, pero que nos caen como arriba de la casa, que nos caen a nosotros. Bueno, tenés que tener el lomo curtido. Y la intendencia actual, el gobierno departamental actual, ¿se atribuye cosas que de repente corresponden a otro, al gobierno nacional? En Piriápolis particularmente estoy hablando. No he visto. Vos tuviste que vos tenés una buena relación con Antía y con el gobierno municipal. Sí. Con el departamental, perdón. Sí. ¿A cambio de algo? ¿O porque hiciste? Es decir, ¿tuviste que ceder en algo para esto? ¿O es parte, tú tienes tu pensamiento, el gobierno tiene el suyo, y eso no ha sido impedimento para actuar? ¿No tuviste que conceder nada? Para. Concesiones. Yo ni cedo ni cambio figurita. Uh-huh. Ni cedo ni cambio figurita. ¿No te pidió el gobierno? Concédeme esto y yo te doy acá, si quieres más plata, tengo que tener... No. Siempre aparecen juegos no dichos, pero que se saben que son así, pero yo sé, me conocen y yo conozco que no es mi proceder y el estar haciendo ningún tipo. Para mí lo que es justo y vamos adelante juntos. Y lo que está mal y vamos de frente. Digo, no. Entonces nunca he tenido un tema de decir tú aflójame en esto que yo ni pedirle a fulano no. Es decir, lo que está bien se pone arriba de la mesa y se discute. Yo cumplo una función estrictamente, en este momento una función estrictamente... ¿Vos no sentís que para obtener determinada cosa para Piriápolis tenés que sentarte a hablar con Antía o con el gobierno departamental de determinada manera? Vos tenés una idea, el gobierno tendrá la suya, pero se discute arriba de la mesa. Exactamente, se discute arriba de la mesa. Digo, yo no voy a ofrecer tales o cuales cosas a cambio de... Como te digo, yo no cambio figura. ¿Vos tenés un presupuesto y con ese? Yo tengo ese presupuesto, hay un presupuesto asignado, bueno, que se haga lo que está dicho en el presupuesto, que se haga lo que está hecho discutimos en los acuerdos de gestión, los ponemos de acuerdo y para adelante. Ahora, de ahí a que eso roce otras cosas, no. Es decir, además no. Digo, es una cosa en la cual, en el relacionamiento que tenemos con el intendente, que está claro de entrada. Está claro de entrada, es decir, por un lado y por el otro. Y entrar a que también es cierto de que si uno tiene sus capacidad de articulación, con otro organismo de Estado que favorezcan al desarrollo de lo que es el municipio y que podamos ir juntos, que uno tenga que echarle un poquito de aceite arriba de la estructura para que eso, que la coyuntura para que camine. Estoy hablando de aceite, que no se entienda mal, estoy hablando de poner un poco buena onda. No para resbalar, sino para que funcione la máquina. No, porque capaz que hay gente que piensa que aceitar quiere decir poner un peso arriba de la mesa. No. Estoy hablando estrictamente de relaciones públicas, está claro. Y de lo que tenga que ver con acercar las partes. Acercar las partes dentro de lo que es la gestión para el municipio. En otro lado no me meto, yo loco de la vida lo hago donde lo pueda hacer. Entonces, en eso hay que ser clarito, y sí, que a veces hemos pegado errores de concepto y errores de comunicación en cosas que puedan ser mantener divergencias de opinión. Ahora se arreglan donde hay que arreglarla. Camión, el Frente perdió la elección departamental. Maldonado perdió en muchos lugares, en todos prácticamente, menos en Piriápolis. Piriápolis creció. Sí, pero creció en Piriápolis. San Carlos ganó, pero perdió votos. Ahora Piriápolis no perdió votos. Algunos te achacan, porque no vamos a negarlo, tú como que, no digo que jugaste solo, pero armaste, algunos dicen, no, armó rancho aparte. El Frente se despegó un poco de la estructura del Frente o se descolgó un poco del Frente departamental. Algunos dicen.
tu personalidad fue la que hizo un arrastre de votos importante en Piriápolis. Como que, bueno, capaz que no me estoy definiendo bien, porque como esto es, capaz que es una conversación de mostrador, pero como que jugaste, dijiste, yo solo acá tengo mi propio capital. Y no es que lo hayas querido, pero que la gente lo vio así, o sea, no te vinculó tanto, no te relacionó, no sé cómo llamar, no te ató tanto a la estructura o a toda la debacle que se vino en otro departamento, en el resto del departamento. Como que rancho aparte. No porque hayas querido, sino porque te lo vio así. Una estrategia. Uh-huh. Es decir, una estrategia por conceptualizar lo que son los gobiernos municipales. Es decir, había mucho prendimiento entre lo que es el apoyo directo de los candidatos departamentales a los candidatos locales, como que fuera una línea continua, y de los candidatos locales a los candidatos departamentales. Y cuando tú tienes eso, y a mí me parece que ese también es otra modificación que habría que hacer, porque vos fíjate que la reforma electoral que se hizo en el Uruguay, que tenés clarito cuando vos votás a un presidente, a qué presidente está votando, no lo tenés claro cuando votás a un intendente. La ley de lema sigue existiendo. Para las intendencias. En aquel momento se dijo que iba a ser transitoria, pero ¿cómo? Sigue existiendo para las intendencias. Entonces vos nunca sabés a quién le estás arrimando el voto. Es decir, podés tener una idea, pero vos querés que salga fulano, pero te termina saliendo sutano, que es tu enemigo dentro de tu propio partido. Sí. Esas cosas pasan, o tu enemigo, o una persona que no te gusta dentro de tu propio partido. Bien. Lo que visualizamos nosotros no es que el poder de los gobiernos locales, más viniendo de una cosa que hay que ver, hay algo que yo quiero decir, si vos me disculpás. Sí, dale. Hay cosas que empezaron en algunos de los gobiernos anteriores al gobierno del Flaco, se continuaron en el gobierno del Flaco, se fortalecieron. Nosotros en Piriápolis tuvimos un cambio radical, te lo voy a tirar en números, así. El número es esto. En el año 2006, los visitantes extranjeros, turistas extranjeros que llegaron a Piriápolis medidos por el Ministerio por la encuesta del Ministerio de Turismo, fueron 55.000. En el 2017 fueron 220.000. Piriápolis creció un 400%. Maldonado en su conjunto creció el 80%. El Uruguay creció el 112% en el turismo, de esa época al 2016, perdón, 180 y pico. Y Piriápolis creció el 400%. 400, de 55 a 220. Uh-huh. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? A inventos que empezaron a esbozarse en algún momento, un invento que es APROTUR, la Asociación de Promoción Turística, a un tipo de destino asociado, a la reforma de la Rambla, al puerto, a un montón de cosas que tienen que ver con el mayor crecimiento turístico dentro del departamento de Maldonado. Y pasamos de ser el 3% de los ingresos por turismo al Uruguay a ser casi el 7%. ¿tá? No estoy con esto diciendo que somos el destino que más hayamos crecido, pero sí en términos absolutos, siendo un lugar que además no es solamente Piriápolis, sino que hay parte del destino Piriápolis, lo que está dentro de esa estadística, que va de la Boca del Solí hasta Punta Negra. Sí. Y hay otra parte que lo que llama Punta del Este, que va desde Punta Negra hasta el Arroyo Garzón, hasta la barra del Garzón. Sí. O sea que ese destino Punta del Este te involucra parte del destino Piriápolis, o sea, toda la zona de Ocel Sauce de Portezuelo, el lugar, uno de los lugares donde hay más guita de todo Maldonado, que no voy a decir cuál es, porque capaz que hay uno de los problemas, pero está en esa zona.
te involucra toda la península, toda la península, la parte de la ruta 10, te involucra el municipio de Maldonado, de Punta del Este, de San Carlos y José Ignacio, y parte de 5 municipios. En el otro lado, sobre la costa, somos 2 municipios. Y Pan de Azúcar participa de parte del turismo serrano. Bien, entonces, ha sido el destino que más ha crecido en esos términos, en esa década, lo cual trae sus beneficios y sus contras. El turismo es una cosa beneficiosa, es una actividad beneficiosa, es un derecho humano, además, pero te trae como contra toda la incertidumbre de la gente. Es lo que pasa en Maldonado. La gente piensa en hacer la temporada. Claro. Es decir, y en la temporada, cuando vos en un momento acá se pagaba el descorche de la botella de champán en las estaciones de servicio para seguir chupando y haciéndose torta, y le daban $100 de propina, la ostentación de la guita que había con eso tenía que ver con aquel consumismo que teníamos, ¿verdad? Lo que hablamos hoy. Y hay un núcleo de gente, no estoy hablando del lugar, porque hay un núcleo de gente sumamente culta, sumamente respetuosa, sumamente tranquila, y hay otro que es el disparador. Y no vamos a hablar de las tintorerías, no estoy hablando de la tintorería que lavan ropa, estoy hablando de la tintorería que lavan plata. Sí, claro. Y eso todo el mundo lo sabe acá, no hay cosa para engañarse. Y bueno, y que después te pongas rabioso porque eso existe, pero no vote la ley de lavado de activos, claro. Está mal. Me fui que estábamos hablando en el otro tema. De Piriápolis. Bien, entonces cuando nosotros... ascendencia de tu sí, no hablemos de mí porque esto tuvo su cráneo atrás. Conformamos un grupo de gente que dijimos, esto de acá, la mano viene de que no pueden venir cosas importadas, tiene que haber referentes locales. Los referentes locales que tengan experiencia y que la gente los conozca, y no necesariamente atado con fulano, con mengano, con sultano. Incluso pensaría de que se tendría que votar en hojas de votaciones aparte, y que no pueden eliminarse, que alguien pueda votar a un alcalde del Partido Nacional con un intendente del Frente Amplio, un alcalde del Partido Colorado con un intendente del Partido Independiente, un alcalde del Partido de la UP con un intendente del partido. Mezclarlo. ¿Por qué? Porque cuando va atado así, la gente queda limitada. Cosa que me parece éticamente mal. Eso me parece éticamente mal. No, a pesar de nada. A pesar de la ley. No, lo que nosotros hicimos fue sencillo. La gente visualizó una cosa. Nosotros apoyábamos, nosotros estábamos para el tema Piriápolis. Claro. Y apoyar al Frente Amplio en el tema departamental. Pero no decíamos apoyar a tal candidato. Y a su vez los apoyábamos a todos y recibimos el apoyo de todos también. No como directamente. Es decir, y ese fue fue una estrategia que hicimos y en ese momento salió bien. Sí, pero igual obtuviste más votos, se obtuvo más votos en Piriápolis Frente que en la anterior elección. Bueno, y en los demás lugares se bajó. Ahí hay una lectura para hacer también. Y aquí me voy a proyectar a la próxima pregunta que te voy a hacer. ¿Qué va a hacer Invernizzi? Porque Invernizzi le queda este periodo como alcalde. Invernizzi ahora a mí hay gente que ya me dice que Invernizzi es una figura que tiene que el Frente Amplio tenerla en cuenta departamentalmente. Invernizzi Mario. Hay una gestión, sí, Mario. Hay una gestión. Sí. Hay una gestión para mostrar. Invernizzi Mario tienen unas ganas de tomarse unos mates. Sí. Tienen unas ganas de tomarse unos mates. Mujica también dice lo mismo. Tienen unas ganas de tomarse unos mates. ¿Pero no, viejo, no. A ver, hay cosas que no... Hay que tomarse su tiempo. Igual. Yo estoy centrado en la gestión. Sí. Lo demás que digan lo que se les antoje, que piensen lo que quieran. Digo, yo ahora estoy, como te digo, si tengo que terminar de resolver los problemas del municipio de Piriápolis, dejar, mi sueño, dejar eso encauzado. Y encauzado quiere decir que hay ciertas cosas para hacer. Después, obviamente, yo soy un bicho político. Sí, no te me pongas el cassette, porque
porque lo que me estás diciendo, todos dicen lo mismo. Pero a ver, hay una elección que está ahí a la vuelta de la esquina. Sí. Y la gestión tuya va a terminar recién en mayo en julio del 2020. Del 2020. Ahora, antes que resolver cosas. Ay, bueno, que la resuelva lo que la tenga que resolver. A ver, yo hay una cosa que incluso soy castigado y golpeado por todos lados. Yo en este momento represento por investidura, represento al municipio de Piriápolis. Sí. Entonces, por investidura, por más que constitucionalmente lo pueda hacer, por más que legalmente lo pueda hacer, por más, yo tengo que hablar en nombre del municipio de Piriápolis. Entonces no puedo preguntarte nada. ¿Está? Entonces, digo, porque si no, éticamente yo me estoy aprovechando de mi... Capaz que fue error mío entonces. No, porque es una pregunta que anda en la cabeza de la gente. Es una pregunta que anda en la cabeza de la gente. Ahora, yo lo mío lo tengo clarito, pero no... que también me gusta dejar las cosas bollando. Está bien, está bueno eso. Si que la gente especule, está ahora, bien, que diga disparate. Ahora vos sabés que Maldonado, a ver, yo voy a esto, ¿no? Me pongo a mirar la historia un poco de los gobiernos democráticos para acá. Bueno, primero sale Benito, intendente, un vecino de Punta del Este, muy querido y respetado. En una situación, ¿no? Pero un hombre que estaba en el fútbol, que andaba en el básquet, en el fútbol, en todos lados. Después gana Burgueño. Sí. ¿No? Otro. Andaba en todos lados. Vecino. Tenía un idioma como el que estamos hablando yo y vos ahora acá. El Flaco de los Santos. Quizás Antías rompe un poco el molde porque es más... no sé si pero es diferente al resto. Ahora vos andás a pata en Piriápolis, te gusta el boliche, sos bolichero. Sí, no voy mal a boliche. Bueno, uno siempre deja, pero no deja, el sentimiento lo tiene. El sentimiento lo tiene. El sentimiento lo mantiene. Y la forma, el boliche te es una enseñanza, ¿no? Entonces, y la gente ve bien esas cosas. El Maldonado, increíblemente. Por eso yo te hacía la pregunta. Porque hay gente que te ve como proyectándote. Y en un frente amplio que además tiene problemas como los que tiene hoy, que necesita una tercera vía, obviamente, y tiene una gestión para presentar. Te van a ir a caer, te van a caer. Hay gente que te va a ir a pedir que no te vayas para tu casa. Sos consciente de eso. Eso sí te lo puedo preguntar. ¿Sos consciente? ¿Soy consciente de qué? De que hay gente que te va a pedir que no te vayas para tu casa. A ver, vamos a entender. Que te quedes y que... Vamos a entendernos. Hay una expresión... Hay que tener boliche para ser... Hay una expresión... ¿Político en Maldonado? Y hay que tener boliche para ser político en cualquier lado. Es decir, guarda. Hubieron grandes políticos en la historia. Sí, hay votos. Grandes políticos en la historia. Hay gente... grandes políticos que incluso nunca pronunciaron un discurso. ¿Vos viste Churchill, por ejemplo? ¿Cuál? Churchill. 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 El inglés. Sir Winston Churchill. Sí, el tipo que el definió la flema. La flema. Sí. Que para ver qué era lo que querían ingleses se hizo un viaje en subterráneo. Y cuando fue a prender el cigarro ese que usaba él no tenía fuego y se robó la cajita de fósforo y fue apuntando en la cajita de fósforo lo que le decía a la gente para después hacer su discurso en el Parlamento, que nunca había viajado en subterráneo, era el primer ministro inglés. Sí. Digo, es decir, yo creo que existe una cosa que vos tenés que más o menos saber interpretar el idioma. Y vos cuando salís a interpretar el idioma de la gente... Pero para eso tenés que salir a la calle. Y claro, obviamente. Claro, pero además no solamente tenés que salir para aprender, vos no vas a ir a la gente a decirle, es decir, es un diálogo, vos tenés que ir, decir y a escuchar y decir y a escuchar, y además una cosa, con un objetivo claro de qué es lo que vos pretendés, no es, porque si no lo otro es demagogía. ¿Ah? Entonces, cuando ese punto de conversación que se puede tener, y que yo creo que forma parte, a ver, hay un desprecio en la palabra política. Sí. Un desprecio en la palabra política. ¿Por qué?
por los malos políticos. Es como quien desprecia la medicina por los malos médicos, o desprecia la arquitectura por los malos arquitectos. La política es el arte mayor. La política es cuando cada vez que existen dos grupos humanos que se tienen que relacionar entre sí, eso es una relación política. Y la relación de los grupos humanos con el Estado, esas son las relaciones políticas. Acá cuando se habla de política, generalmente lo que se habla de política es politiquería y elecciones. No se habla de política, de cómo se relacionan los grupos humanos, cómo se relacionan los empleados con los empresarios, con las patronales, como que eso es una relación política, aunque no sea partidaria. Fíjate que hay cosas, grupos fuertes de interés que hacen se mueven y van generando cosas de interés económico. Los sindicatos tienen interés económico también, ¿no? Obviamente. Sí. Pero vos tenés gente como los masones. Me va a decir que no son un grupo de influencia política, son un grupo de influencia política y no tienen un partido. Sí. Pero acá lo que se habla de política generalmente es fulano que es un político porque vende los versos bien. No, y eso es no confundir la política con la retórica. La retórica es cómo te expresas lindo y cómo convencer a la gente de lo que sea. Ahora la política es otra cosa. Y al que no le interese saber de política, saber dónde está parado, donde no revise la historia, donde no vea las cosas, está condenado al fracaso, total. Total, acá evidente. Hablábamos hoy de la época de Artigas para acá, de antes de la época de Artigas para acá. No. Es decir, ¿qué pasó con las tierras? Hay una cosa que es asombrosa. Artigas limitaba la propiedad de la tierra. Y después, y lo tenía después, cuando lo corren los portugueses, se rompe toda aquella entrega de tierras artiguistas, se hace el Instituto de Colonización, pero mucho después, en el año 50 y pico fue, si mal no recuerdo, fue Tomás Barreta el que empezó en aquellos gobiernos ballistas. Fue sumamente apoyado por Wilson, el tema de limitar la extensión de la tierra. Es decir, que había confluencia de Estado que venían de atrás y que después eso tuvo que venir el Frente Amplio para hacerlo. Porque los demás partidos que tuvieron el gobierno no lo hicieron. Y estaba en mi compromiso por ustedes, eso yo me acuerdo. Y entonces, cuando vos tenés sectores de lucha, de intereses, eso es hacer política. Eso es tener visión de estadista para adelante. Ahora, que después yo no creo que todos los que están adentro del frente sean buenos, ni creo que todos los que están malos los que están en otras tiendas, y hay muchos puntos de coincidencia entre personas, individuos, más allá de ser. Claro, cuando uno se pone a conversar así y empieza a rascar, evidentemente, ¿no? Claro, ahora el tema es los temas programáticos y la capacidad que tenés para llevarlo adelante. Claro. Ese es el punto. Entonces, yo no le estoy sacando la pata la pata al lazo, ¿eh? Es decir, para mí hay un tema que es que tenés que ir orejando la baraja en cada circunstancia. No hay apuro. No hay apuro. Es la conclusión que yo tengo. No hay apuro. No hay apuro, es decir, porque para mí es más importante de repente poder tener una aclaración filosófica de la cuestión que llevar adelante que una cuestión electoral. Ahí va. Y yo no me creo una persona y no me gusta. Nosotros, el fenómeno de comunicación más grande que se dio en el Uruguay en los últimos tiempos fue el Pepe. Sí. Hay quien le gusta, hay quien no le gusta, hay quien está de acuerdo y quien no está de acuerdo. No se puede negar. Ahora, que el Pepe, con su fenómeno de comunicación, abrió mercado, sacó para adelante leyes imposibles, hizo la unificación de la patente. Hay intendentes que no le gusta, porque perdieron un montón de guita. Claro. Pero que eso era un lío y la guerra de la patente existía en cada periodo y se acabó, ya no se habla más de la guerra de la patente. Leyes. Bueno, lo de la marihuana no se discute más. No se discute más, y siempre como una cosa, es decir, cosas abiertas que quedan en un proceso. Hoy va para cualquier lado, la gente anda tomando la gotita, y hace unos años atrás era maldición,
la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que iba a producir, iban a venir de todos lados, un terrorismo era aquello impresionante. Loco, la ley de 8 horas rural, Sí. todo, los trabajadores tenían de la época de Valle la ley de 8 horas, el trabajador rural no, y se venía el mundo abajo. Sí. No, esto va a ser el desastre. Y todo por la comunicación. Todo por la comunicación. Cuando decían eso, bueno, se hizo. ¿Y qué pasó? Bueno, ahora no me va a decir que si el sector agrícola, agroganadero, el sector, el campo, digamos, para hablarlo rápidamente, hay sectores que la están pasando mal, es por las 8 horas, ¿no? Sí, Hacen claro. el favor. Sí. Era lo que iba a acabar, no. Y te voy a decir algo más. Si en el año 58, 59, cuando bajaron los primeros peludos de Utah a pedir las 8 horas, que era lo que pedían como cualquier trabajador, los señores diputados, los señores senadores de ese momento hubieran levantado la manita y hubieran dicho, sí señores, 8 horas, No hubiéramos tenido ni guerrilla acá. no hubiéramos tenido lío acá. Pero como era una cosa que no se podía meter con eso, era una cosa horrible, 60 años después se votó y ¿qué pasó? No pasó en 60, no, 50. Y no pasó nada. Y el Uruguay sigue creciendo económicamente, aumentan las exportaciones, sí, hay sectores que de repente se ven más resentidos, porque en vez de ganar 100, ganan 50, pero siguen ganando. Claro. Cuando lo que nos tiene que preocupar realmente es aquella gente que está en la lona, la que está en la lona, no. Y de repente está en la lona no por un tema... porque la vida le fue mal, y le fue mal a su familia, le fue mal a sus padres, le fue mal, y hoy no tienen las herramientas para defenderse. Entonces, más educación. Hay gente que no está de acuerdo con las políticas sociales, que sale a decir que no está de acuerdo con la política, y sin embargo las usa. Sí. Porque vamos a ver, Sí. la política social más grande que hay en el Uruguay es la escuela pública. La escuela pública, laica y gratuita. Esa es impresionante. Digo, y cosas, por ejemplo, hay gente que se fundió en la crisis del 2002, se fundió, perdió todo. Ahora levantó cabeza y anda bien. Sí, y te patea. Y te patea. Conozco de eso. Y te ¿Unos patea. cuantos? Bueno, está loco, yo qué sé, arreglate. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que está, no soy un defensor a ultranza del gobierno nacional, pero tengo que reconocer algunas cosas. Sí. Es decir, para mí hay una cosa que sale que tiene que ver con la dignidad de la gente también. Yo me acuerdo que antes lo que se daba en las policlínicas de ACE era el carnet de pobre. Sí. Entonces, tal cual se da el carnet de pobre. Estaba estigmatizado. Vos pertenecías al FONASA. Y te atendés en donde tú quieras. Y te atendés donde tú quieras. Es decir, que antes existía un acuerdo, ir a buscar los papeles, pero tener un poco de memoria, el impuesto a los sueldos. Hoy la gente que no paga el IRPF, que no paga porque su sueldo no da para pagarle el IRPF, se queja contra el IRPF. Eso es lo que me resulta insólito. Es decir, porque antes tenía un impuesto a los sueldos. En determinado que estaba siempre, era el 6%, para todos los sueldos parejos. Y las jubilaciones. Y las jubilaciones, para todo. ¿Está? Hoy se eliminó y es por franja. Bien, entonces, un sueldo mínimo no paga IRPF. Y si tenés tus detracciones y todo lo demás. Y hay lugares donde las cuentas te las hacen mal. Ahora, si te quejas porque ganas 400.000 pesos por mes, te quejas de que tenés que pagar una parte de IRPF, bueno, una falta de respeto a la gente no tiene para comer. Lo de los anestésicos quirúrgicos ahora es infumable, por ejemplo. ¿Y qué querés que te diga? Sí, no me digas nada. ¿Qué querés que te diga? Me parece que... pero el tema es cuando... para mí... Fíjate, a ver, y bueno, y después tenés tu derecho a elegir, a optar, a pensar con tu cabeza propia, pero no que te coman los versos. Exacto. A ver, tenés que estar... Tenemos que ser honestamente, intelectualmente honestos, me parece que... Intelectualmente. Y saber un poco lo que movió y reconocerlo, ¿no? Yo lo planteaba con estas premiaciones que se hacen para los políticos, que hay que mirarlo transversalmente. Hoy sales por cualquier lugar de fuera de frontera
y el que no te destaca Tabaré, te destaca Mujica, el otro te destaca Tabaré, el otro te destaca... Siempre estamos en otro lado siendo destacados por cuestiones que como país nos tienen que enorgullecer, porque en definitiva es un cambio cultural. Es un cambio cultural, sí. Totalmente. Y más cuando mirás lo de alrededor, Es obvio. Cuando mirás lo de alrededor, para. Es obvio. Ahora, bien, el otro día tuvo una marcha de la diversidad. ¿Tá? ¿Podía estar de acuerdo o no? Sí. ¿Tá? Bien, eso cada uno. Pero vi algunos mensajes de ciertos políticos, y ahí es donde se pierde el respeto. Saludando a la marcha de la diversidad, que no votaron la ley del matrimonio igualitario, que no votaron nada, pero saludan, entonces eso está feo, ¿viste? Eso queda feo. Sí. Digo, lo otro que pueda no estar de acuerdo, pueda discutirlo, eso me parece fantástico y vamos arriba, pero trata de ser un poco coherente. Yo qué sé, a mí me parece que hay una necesidad de la gente, como decía vos, más charla, menos y menos y no tener miedo de decir lo que se piensa, Camión. Sí. Porque hay veces que yo converso con amigos y estamos en la charla y después resulta que lo que me decía acá en el mostrador, después de salir no decís lo mismo. Entonces, a ver, me parece que el planteo es mejor ser honesto y llevarte de repente una puteada y no andar con doble discurso. Vos sabés que... Porque es lo que hablamos hoy de la rascada. Uno rasca y hay gente... Después hablo por conveniencia política. ¿Por qué? Claro. Todos somos seres humanos, le podemos errar, le podemos ser... ¿Cómo no? Es decir, y somos contradictorios. Como seres humanos somos contradictorios. Obviamente. Y además otra cosa, a nadie le puede negar la posibilidad de cambio, para un lado o para el otro. Pero es que la vida cambia y cambia... pero a ver, estamos en una evolución permanente de la humanidad. Entonces, yo fui a Rusia al Mundial y los rusos no te hablan mal del comunismo de la época... No, vos sabés que te hablan mal. No quieren volver de repente a ser así, pero dicen, no, pero hay cosas que no querés como conservar y estamos bien. Sí. Y le ampliaron algunas cosas. Entonces, decía, pero hay evidentemente, si llegaron a esto de ahora porque algo le faltaba. Y creo y yo no lo voy a condenar por eso. No. La gente cambia y de repente después hace el balance y dice, no, pero resulta que cambié y está mal. Hay cosas porque hay que verlo y hay que analizarlo Yo voy a decir unos disparates que me gusta decirlo, me gusta decirlo para pensarlo, obvio, para pensarlo. Ahora estamos hablando de las energías alternativas, ¿verdad? Y es el momento donde el Uruguay ha pegado el mayor impulso en la energía alternativa después de la represa de Salto Grande. ¿En qué época se hizo la represa de Salto Grande? La época de los militares. La época de los militares. La época del proceso cívico-militar, donde había muchos cívicos que estaban metidos dentro del proceso. Señor. Algunos con nombre y apellido que siguieron después en lugares de gobierno. No vamos a nombrar ninguno. Fueron electos también. Pero, a ver, porque no es solamente ya. ¿Cuándo se hizo Rincón del Bonete? También. En la época Terra. Se hicieron... Era un golpe... Terra asume como a través de un golpe de Estado. A través de un golpe de Estado, sí señor. Entonces, digamos, hubieron obras, semejantes obras que se hicieron dentro de gobiernos dictatoriales. Bueno, hoy hablaba yo, más temprano en la parte musical, cuando que pasé una de aquel disco de Tabaré Echeverri con Alberto Candó y pasaba un tema del teniente Ortiz que mata o que intenta matar a Máximo Santos, época de militarismo del Uruguay, donde se expande, por ejemplo, la ley de educación. Vareliana, claro, en ese momento. La Torre. Euro. La Torre. Entonces, toda esa época siempre hubo cosas. Y hay grandes mitos de la historia uruguaya. Entonces, decir, bueno, que la escuela vareliana estuvo mal porque se impulsó cuando el gobierno de La Torre, que era un gobierno... el plan de ordenamiento de la campaña. Seguro. De Ordoñana. También. Vos fijate una cosa. El tipo planteaba la ganadería agroindustrial en aquel momento. La ganadería... no me acuerdo cuál era el nombre que le ponía Ordoñana, pero que en definitiva eran los feedlots que aparecieron
casi 100 años después. Seguro. Entonces, el engorde con el excedente agrícola. Bueno, entonces, pensar con cabeza propia, sin camisetear. Sin camisetear, sin tener una venda en los ojos, y soy tal cosa porque soy, ¿no? A ver, uno tiene para mí, lo único que puede definir, y que para mí creo que es la definición que hay que tomar, es decir, si la cuestión entre la libertad y el despotismo, la cuestión es entre que nadie viva a cacunda de nadie. Los únicos que tienen derecho a tener privilegios son los gurises, los ancianos y los enfermos. Chao, se acabó el partido. Y después hay gente que han quedado rezagada en la vida por cuestiones anteriores, por culpa nuestra inclusive, que hay que echarle una mano para que se levante. Porque si no, aquello de que somos todos iguales no aplica, no es verdad, porque no somos todos iguales, porque no de la Constitución. Porque no nacemos en los mismos hogares, no tenemos las mismas oportunidades, porque se nos cierran puertas en la jeta, porque, entonces hay un montón de gente que está en una situación de inferioridad de condiciones, y esa gente hay que echarle una mano para que pueda tener las mismas oportunidades. Creo que en definitiva, mucho más allá de los problemas, son poquitas cosas las que se precisan, de que después queda, y después aparece el tema electoral, que si querés poner tal o cual programa, que si querés poner esto, querés poner otro, todo. Se verán en los programas, pero el fondo es lo que te diferencia ser de izquierda o de derecha. Claro. No toda la izquierda está dentro de los llamados izquierda, no toda la derecha está dentro de los llamados derecha. Hay mucha cosa que de volver, y que a veces hay momentos que como que barajar y dar de nuevo, ¿no? A veces tengo esa impresión. Fíjate vos, por ejemplo, el Partido Colorado tuvo la Internacional Socialista. Sí, hasta que por algún motivo le echaron. Siempre no se tuvo fue. dos tendencias. Y pasó, en un momento estaba junto con el Partido Comunista en la Internacional Socialista, no me acuerdo si en la tercera o en la cuarta internacional. Y no nos podemos atribuir pensamientos únicos, ni ninguno de nosotros nos podemos atribuir como seres humanos, ni como somos, no somos seres humanos completos, y no nos podemos atribuir tener la justa, y que otro no tenga razón. Estamos tendientes, cuando aparece la pelea electoral o la pelea, aparecen los fanatismos y aparece el enceguecimiento atrás del fanatismo, que no te deja razonar. Entonces, a ver, ¿qué es lo que importa? El ser humano, lo que importa es el país. No podemos pensar en el país si no pensamos en la región. Y no es que nosotros seamos dependientes. No somos una isla. No somos una isla. No somos una isla. Todavía somos chicos, peor todavía. Que nos sirve, tenemos ventaja con eso, pero también tenemos muchas desventajas. Camión, a mí se me ha ido el tiempo, porque en realidad íbamos a hablar una hora, y fíjate vos hasta qué hora llegamos. No sé ni y qué nos hora quedó son. Pila de cosas para hablar. Bueno, quedaremos pendientes. Y de repente quedará pendiente para otra vuelta. Quedaron algunas dudas de profeso, las dejamos ahí, para ver qué va a pasar para adelante. Piriápolis sigue funcionando. Sí. Está preciosa. Yo a veces hablo con Januzzi acá, que es el ciudadano ilustre, creo, allá, porque sigue hablando de Piriápolis. Y bueno, la cuestión es que bueno, se están dando, y bueno, para hablar de la elección y lo que venga después, habrá tiempo. Ya llegarán esos. Ya llegarán esos tiempos, y bueno, yo te agradezco que te hayas venido hasta acá. No, por favor. Y bueno, a cuenta de más, seguramente tendremos otro encuentro más adelante. Agradezco, y bueno. ¿Cómo lo ve a Joaquín, que viene del palo del MPP? Anda bien ese botija. Joven, ¿no? Joven. Sí, se precisa en todos lados, Sí. se precisa gente joven que eche para adelante. Que eche para adelante. Digo, a ver, discutimos a cada rato. Sí, me imagino. Sí. Digo, no, yo no digo. yo, a ver, hay una cosa para aclarar, porque para mí
Eso es decir, no, fulano anda, no quiere decir que uno coincida que plenamente. Uno coincida en todo, ¿no? No, en absoluto. Es decir, pero al contrario, que si la no, gente no. ponga gana, ponga. Pero por lo nivel menos de tenés alguien preparación. con quien ponerte a discutir que tiene ideas propias. Claro, sí, nos ha llevado. Sí, es bravo. Y que la muchachada se involucre en estas cuestiones porque... No es fácil hoy en día, ¿eh? Con esa pasión, además. Que sí, hay que meter pasión hay que meter pasión y preparación. Sí, porque también. En todo. Pasión y preparación. Y hay que leer mucho. Hay que leer. En política hay que leer mucho, y hay que conocer historia, mucho. Estar informado, no solamente de lo de ahora, de día a día, sino conocer un poco por qué están las cosas. ¿Por qué son así las cosas? ¿Por qué son y por qué no son? ¿Por qué no son? Vos fijate que hay historiadores... vamos a perder 5 minutos. Dale, sí, dale. Yo hace muy poco tiempo atrás, muy poco, bueno, ya no sé si ahora 20 años para atrás es muy poco tiempo, no ¿viste? Decir, para un botija 20 años para atrás es un montón de tiempo, para mí, pero hace un tiempo atrás. Leyendo un libro de historia, me vine a enterar de que en determinado momento, cuando estuvo la Revolución Farroupila, los Santa Catarina, Paraná, Río Grande, se cindieron de Brasil y se declararon independientes y le pidieron el protectorado a Rivera. Sí, señor. A Rivera, no al presidente uruguayo, a Rivera. Y Rivera estuvo durante 2 años, esos estados brasileros estaban bajo el protectorado de Rivera, primer presidente uruguayo. Eso no aparecía en ningún libro de historia. Es decir, tú ves la historia escrita con divisa y hay hechos que directamente se niegan o no existen. Entonces, tenés que entrar a bucear por un lado, por el otro, y ver cómo fue el tema. Como dudas, porque sembremos dudas y después que cada uno la resuelva como pueda. La matanza, si puede, es innegable. Sí. Es innegable, absolutamente innegable. Ahora, también es innegable que Rivera se trajo los indios misioneros y fundó Bella Unión y fundó San Borja del Gí y trajo tribus enteras de indios misioneros y los instaló en territorio uruguayo, le dio ganado, le dio tierra. Eso también es innegable. Entonces, para opinar cuando te embanderás desde un lado y salís a quemar nave, de repente hay otro lado que te quedan... Y estigmatizar gente. Digo, y mirarlo con los ojos de la época. También. Mirarlo con los ojos de la época. El héroe nuestro, local, el que corrió a los portugueses de Santa Teresa, don Leonardo Olivera, ¿cómo terminó su día? Por ahí escuché que como vendedor de esclavos. Sí. Historias negras hay de todo. Entonces vos decís, epa, si vos escarbás, por eso digo, ¿en qué contexto lo mirás? Claro. ¿En qué contexto lo mirás? La historia es hermosa. Acá teníamos un historiador, lamentablemente ya desaparecido, el maestro Juan Ramón Suárez, que nos dio clase y uno fue aprendiendo mucho más de grande que de chico. Por eso digo que yo aprendía que la historia es fundamental, y para un político es fundamental saber de historia. Se me ocurre a mí, esto es lo digo yo. No puede, si no conoces el pasado, macho... Podés inventar el paraguas, descubrir la pólvora, ya lo hicieron los chinos. Tenés que mirar el pasado, porque todo tiene un porqué en todo esto. Como dijo León Felipe, y que los limareños lo interpretan en la canción Qué pena. Pasaron las épocas, los años, pero siguen los mismos farsantes, disfrazados con otros nombres, y las mismas ideas, y los mismos. Todo se traslada, cambian los personajes y las etapas en la historia, pero las corrientes ideológicas se mantienen y se sabe quién defiende qué cosa, y eso no es de ahora, sino que viene... Y hay que ser... hay que saberlo. Desde los inicios de los tiempos. Por supuesto que sí. Gracias, Camión. Gracias a ti.